Bueno, básicamente estamos en otro lugar, ya no estamos más en Lahti, donde había grabado mis videos, o donde, bueno, creo que he subido un video alguna vez de cómo son las casas en Finlandia, te lo dejo aquí arriba, en ese apartamento, no estamos más ahí. Nos hemos ido por el motivo de que no hemos encontrado ningún trabajo, básicamente. Como para hacerlo de más cortito, la suerte no ha estado de nuestro lado al 100%, entonces no nos valía la pena seguir estando ahí pagando un alquiler el cual no tenía sentido si no generábamos ningún tipo de ingreso. Y además, como los abuelos de mi pareja están un poquito más... algunos problemas de salud, obviamente queríamos estar con ellos, darle mantenimiento a su jardín, que es enorme, ya que ellos obviamente por esos motivos no pueden. Entonces estamos haciendo como una especie de workaway. Pero está genial. Estamos en el medio de la nada, lo cual a mí me encanta. Y ya verán, los paisajes, es brutal. Y nada, genial, aquí, muy de chilling. Vamos a trabajar un poquito hoy y ya lo verán en el videoblog de hoy. Así que vamos a empezar. Ya acabé, mejor dicho, de ir con la máquina. Ahora vamos a seguir con las otras actividades, actividades, trabajo. Voy a tomar un descansito ahora. Ya he trabajado con las plantas. Bueno, no lo habrán visto entero porque obviamente he estado cortando. Obviamente no voy a grabar todo del tirón. También he pasado la máquina, como han visto. Realmente no les falta tanto mantenimiento ahora, porque ya previamente habían hecho algo, habían trabajado aquí. Entonces hemos tenido que hacer probablemente un poquito menos de la mitad de lo que hay que hacer, ¿no? El otro día, por ejemplo, también colectamos... ¿cómo se llama? Son como una especie de cereza, pero no son cereza, es algo muy finlandés. Es una pequeñita fruta finlandesa. Y hemos colectado bastantes. Y nada, ahora les voy a enseñar un poco las vistas, o sea, lo que es el jardín entero. Hay muchas plantas con frambuesa, lo cual están muy buenas. También hay pequeñitas cerezas. Bueno, hay un montón de cosas. Ahora lo verán, les voy a enseñar. Primero creo que les voy a enseñar la parte de las frambuesas, que hay una planta aquí, unas cuantas plantas aquí, pero estas ya se están acabando, creo yo, o ya están para atrás, y estas están más frescas, están mejor. Ahora se los enseñaré. La idea de hoy también es a ver si tenemos un buen atardecer, poder hacer algunas fotografías en este jardín, que tiene unas vistas brutales. Es enorme además. Y eso, les voy a enseñar ahora lo de las frambuesas, que está brutal. Miren, todas estas plantas tienen frambuesas. Miren, por ejemplo, aquí hay una.
Que hay una, se ve, a ver si la enfoca la cámara. Se ve, ¿no? Pues es bastante grande y yo creo que está buenísima porque está el color perfecto. Brutal. Hay un montón. Pero como hay tantas, tampoco me dan ganas de colectarlas porque al fin y al cabo puedo venir, quitarlas de aquí y comerlas realmente. No hace falta colectarlas todas. Y un montón. Están buenísimas encima. Les voy a hacer un paneo para que vean. Todo esto son frambuesas. O sea, todas estas plantas tienen frambuesas. Es brutal. Es una cosa de locos. Hay un montonazo. Están ahora en el momento que digamos culmine. Hay tantas que tienes para elegir aquí, Brutal. Brutal, brutal. Hay algunas que tienen pedacitos de hojas metidas, pero naturaleza. Brutal. Miren, aquí hay como pequeñas cerezas, creo que son cerezas. No son arándanos, son como pequeñitas cerezas, si no voy mal, pero son como de color negro. No sé si son, no sé si son 100% cerezas o es algo muy fines, una frutita fines, miren. Son así, están buenas. Saben totalmente diferente a la frambuesa, pero no deja de estar buena. Son las llamados frutos silvestres, que digamos, ¿no? Hay un montonazo. Miren. En todas estas plantas hay un montón de estos. Puedes colectarlos y comértelos, o bien hacer como una especie de jugo. En Argentina jugo, en España zumo. Está buenísimo. Muy bueno. Esto es lo bueno de Finlandia, que en Finlandia solo en épocas de verano comienzan a crecer todos estos frutos silvestres. Mira, aquí un manzanero. Ya están creciendo las manzanas. Tienen buena pinta. Miren, estas son las otras que no sé cómo se llaman, pero aquí a los finlandeses les encanta. Son como las que vimos recién de las de color negro, pero en roja. No sé qué tal están. Es más dulce que la otra. Están buenos. A ver si se ve. Esto es básicamente lo que hay en el jardín. Todo esto es jardín. Hay otra fruta, te la voy a enseñar, que también tiene buena pinta. Repito, no tengo ni idea del nombre, pero he probado y está buena. Es más grandecita, miren. Sabe totalmente diferente al resto, pero no está mal. No son de mis favoritas son las frambuesas, pero están buenas igual. Este es el mismo vlog del otro día, solamente que ese día pues tuvimos que ir a hacer otro recado, por así decir, y no me he llevado la cámara. Creo que tengo la óptica sucia, bueno, da igual. Así que vamos a seguir trabajando un poco. Hoy lo que voy a hacer es tratar de este árbol lleno de manzanas. Se han caído un montonazo de manzanas en el suelo, las voy a recolectar porque obviamente no se pueden comer aún. Hay que esperar hasta el final de este mes para, bueno, tener ya listas las manzanitas y poder probarlas, testearlas.
Así que, como ven, están así. Si la cámara lo enfoca, vamos a ver, enfócate, enfócate. Ahí, vale. Pues hay que recolectar todas estas manzanas y llevarlas ahí atrás, ¿vale? Así que, manos a la obra. Pues ya he acabado. Un poco de calor hoy, ¿eh? Creo que deben haber unos 23 grados más o menos. Uf. Bueno, en el video seguramente lo verán que ha sido bastante rápido, pero me ha llevado igual unos 40 minutos, levantar todas las manzanitas del suelo. De momento hoy ya no hay más nada que hacer en el jardín, así que supongo que de acá a unas par de semanas tendré que pasar la máquina otra vez si llega a llover, porque el césped crece demasiado rápido, la verdad. Estoy en una hamaca, no sé si se nota en la cámara. Está súper chido, súper relajante. El día está súper relax. Está brutal o para echarse una siesta al aire libre, o tomar fotos también, o disfrutar de las vistas y de los mosquitos también. Buen día, buen día. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Creo que es el día 3 desde que empecé a hacer el jardín. Está un poquito nublado, la verdad, es un poquito de frío. Hoy lo que tengo que hacer es básicamente poner una tierra que, bueno, antes de explicarle, ayer han venido con una máquina especial para remover una especie de tronco que está muy incrustado, que es también con una especie de piedra, creo que era. No lo he visto bien, la verdad, siendo honesto. Así que hoy voy a acomodar o poner esa tierra en su sitio nuevamente y tratar de dejar el terreno lo más llano posible. Y eso, vamos a trabajar un poquito. Bueno, también tengo que recolectar manzanitas porque se han caído unas cuantas. Bueno, pues como podemos ver, el primero ya está hecho. Creo que hay alrededor de unos 5 más, me parece, unos 4 más. Así que ya con la pala entré en calor, Me voy a sacar la sudadera, que madre mía. Si vemos el terreno aquí atrás, la tierra está bastante removida y tengo que tratar de dejar el terreno lo más llano posible y quitar la tierra restante, ¿no? Está llevando trabajo este es bastante grande y por más que esté nublado y hagan igual unos 17, 16 grados, cuando se hace el rastrillo
y la pala, te morí de calor. Me voy a tomar un descanso, un poquito de agua, que si no, no sé si vamos a poder continuar. Bueno chicos, ya acabé el de ahí. Me ha llevado, yo creo que unos 40 minutos, he tardado. He hecho hoy unos 4, en verdad hay más de 5 ahí. Uno, creo que 2 ahí, otro ahí, bueno, hay bastantes. Pensé que eran solo 5, pero no, he hecho 4. Ahora probablemente haga este que es más pequeño, me lleve menos tiempo, pero casi me caigo. Así que voy a hacerlo, y si no acabo hoy, creo que seguiré mañana, porque pinta de que va a llover. Así que vamos a ver. Bueno chicos, vamos a continuar mañana. Primero, pues ya estoy cansadísimo. No vean, cansa muchísimo, de verdad. Y además creo que va a llover, porque he visto el clima y pone que va a llover. Así que de aquí a poquito tiempo seguramente se va a alargar. Así que nada, vamos a descansar y seguimos mañana. Hola chicos, ¿qué tal? Vamos, creo que es el día 4 si no voy mal. Voy a seguir trabajando un poco aquí en lo de la tierra, como estaba haciendo el otro día. Hoy está bastante mejor, no hay tanto viento. Está un poquito nublado, pero no creo que llueva. Así que vamos a trabajar un poco. Hola chicos, ¿qué tal? Ayer básicamente he hecho 2 más de los de tierra, he acomodado la tierra, he quitado tierra y he tardado bastante, y he dejado haciendo la cámara, bueno, dejé la cámara básicamente haciendo un timelapse y no tenía batería suficiente, lo cual se me apagó, y cuando fui a buscarla no había grabado la mitad del timelapse, creo. Entonces nada, como ya había terminado, decidí no grabar, así que voy a grabar hoy. Me falta por hacer 2 aún, uno de aquí atrás y otro de por ahí, pero hoy voy a pasar la máquina que hemos visto en la primera parte, porque el césped ha crecido rapidísimo, o sea, literalmente. Así que vamos a hacer eso primero, son como las 10 de la mañana, y luego seguramente intentaré seguir con aquel para acabarlo hoy, y seguramente si tengo fuerzas voy a seguir con aquel, el que me queda. Y eso, vamos a empezar un poquito el día. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Ha quedado bastante bien. Voy a hacerle unas panorámicas más o menos con el trípode para que puedan ver qué tan prolijo está quedando. Seguramente tenga que pasar ahora otra vez la ¿cómo se diría? La parte de abajo de la máquina, no me sale el nombre en español. Hace mucho que no hablo español. Solamente con ustedes y mi familia. Es como la parte de abajo. La cuchilla, ¿no? La cuchilla de la máquina estaba en nivel 5 porque el césped está bastante húmedo y estaba un poco largo. Pero una vez que ya la haya pasado, puedo darle otra pasada con el nivel 4. Así que vamos a alisarlo un poco más. Pero primero
Vamos a hacer todo lo que esté crecido, luego le vamos a dar la segunda pasada con la hoja, la hoja, vamos a decirle, ok, la cuchilla de nivel 4. Cierto que también me he olvidado decirles, estoy grabando con otro objetivo que tengo que enfocar manualmente y cuesta un poquito, pero bueno, me gusta más porque tengo un zoom, puedo ir, no me sale la palabra, estoy muy dormido, puedo ir desde 24 milímetros a 105, eso para los que conocen de fotografía es un Canon 24-105, la versión LF4, bastante largo el nombre, así que estoy probando grabar con este objetivo, ya me dirán qué tal la calidad de imagen. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. He dejado haciendo el timelapse porque es bastante difícil grabarme a mí mismo mientras estoy en el tractor, es decir, si paro el tractor, me levanto del tractor con el tractor encendido, ahora sí, el tractor se para, ¿ok? Entonces no puedo parar, cambiar la cámara, grabar, etcétera, etcétera. Por eso lo dejo haciendo timelapse y se ve como un Mario Kart que voy rapidísimo, muy gracioso. Pero bueno, esta parte ya casi está acabada, tengo que hacer toda esta parte delantera, la de ahí, y un poco hacia atrás donde están el resto de, bueno, estas plantas que tienen frambuesas, creo, o arándanos, no estoy seguro, o una frutita finesa. Pero bueno, poco a poco, yo creo que de aquí a 1 hora, 2 horas acabo más o menos. Pero ya tengo la espalda un poquito ricky entonces no sé si voy a seguir haciendo lo de la tierra, voy a juntar la tierra y poner bien, dejar fino, smoothly el suelo. Pero bueno, vamos a ver, voy a seguir haciendo timelapse y ya está. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's Vamos a hacer asar mácaras. Mácaras son como salchichas o chorizo en la grill. Es algo finés muy típico. O sea, chorizo, salchicha, chorizo ahumada creo que es. En finés se dice mácara. Lo pongo en pantalla. Pues ya se están haciendo las mácaras y lo que se ve aquí, o sea, ahí, y el otro lado es pan con queso. Es un pan finlandés. Está buenísimo. Y todo al grill queda buenísimo. Así es el resultado de mácara, como queda. Luego de estar asada. Está buenísima. Normalmente se come solo la salchicha sin nada. Yo le añadí abocado. Y el pan con queso también. Pero normal así está buenísimo igual. Algo muy finlandés. Y esto es zumo de frambuesa. Son las frambuesas que creo que se lo he enseñado, las que están ahí en esa parte. Y básicamente lleva un proceso para hacerlo como unas 2 horas y luego queda así y está buenísimo, súper natural. Bueno, ya acabé de comer y acabé todo
bueno, realmente hice todo el jardín con el pequeño tractor, así que yo creo que por hoy es suficiente. Me queda solamente una tarea, por así decir, y es acomodar la tierra del pedazo de bulto que sacamos de la tierra, valga la redundancia. Tengo que acabar ese solo y ya estaría. Esperemos que llueva pronto, porque ahora que está todo el jardín hecho, lo suyo sería que llueva un poco, si se asienta todo, estaría genial. A ver el tiempo para la semana que viene, esperemos. Nada, me voy a pegar una ducha calentita y voy a descansar y estudiar un poco. Nos vemos mañana cuando continúe trabajando, y creo que será el último día y ya está, ¿no? Creo que eso vendría a ser todo por hoy. Nos vemos mañana. Hola chicos, ¿qué tal? Estoy ya por hacer, por acabar el último que queda, esto de remover la tierra, rellenar la superficie para que quede smooth, como dijimos antes, que quede plano, no irregular. Así que nada, es bastante tempranito, creo que son cerca de las 10 de la mañana o más o menos por ahí. Vamos a trabajar un poquito y luego a tomarnos un descanso y ver, y seguramente a ponerme a editar este video realmente. Así que nada, vamos a comenzar el día. Bueno, acabo de terminar, al fin. He agotado un poco, comienza a hacer calor. No vean, se nota bastante. Creo que rondan, sí, unos 22 grados más o menos por ahí. Cuando comencé a trabajar, habían alrededor de unos 17 grados y está un poquito nublado. Ahora empezó a salir el sol y calor se nota. Pero bueno, por suerte ya acabé, está acabado todo. Césped cortado, perfilado con la máquina. Lo de la tierra completado. Las manzanas ya las colectamos, hay que esperar que vuelvan a caer. Y supongo que además al final de este mes van a haber manzanas ya listas para comer, para el consumo. Así que voy a probar manzanas frescas, a ver qué tal están. Y nada, poco más. Ha sido una semanita intensa, mucho trabajo en el jardín. Igual aún así tengo que reconocer que es entretenido, es bastante relajante y no sé, me gusta la verdad. Te ayuda a relajar, ¿no? Obviamente si te gusta lo que es jardinería, es más que obvio que te va a agradar. No sé, ha sido interesante. Lo que más me disfruto hacer realmente es cuando tengo que conducir el tractor. Está súper bueno, es súper interesante. Es una experiencia nueva, nunca había conducido un pequeño tractor de estos. Súper interesante. Nada, supongo que de aquí a unas 2 semanas más o una semana y media, depende del clima, tendré que usar el tractor nuevamente para perfilar el césped, porque la verdad que crece súper rápido, es súper heavy, súper loco. Estamos ya a la segunda quincena, a la primera quincena de agosto, estamos a día 15 hoy, justamente. A lo que quiero decir es que el tiempo está bastante bien, creo yo. Es un tiempo veraniego para lo que es Finlandia, por lo que tengo entendido. De aquí al próximo mes ya las temperaturas comienzan a bajar bastante. Oscurece un poco más pronto. Ahora oscurece sobre las 9:30, 9:20 aproximadamente. Y eso, poco más. Yo supongo que hoy me tomaré un poco de descanso. Tengo que estudiar. Ya verán para qué. Esperemos. Así que nada, y me voy a poner a trabajar en el video Así que eso vendría a ser todo, chicos. Voy a esperar que pase el avión. Espero que te haya gustado muchísimo estos pequeños rejuntes de video de cada día de mi vida trabajando aquí en el jardín, manteniendo un poquito. Y no sé, es una experiencia súper nueva y está súper interesante. Y no sé, me gusta la verdad, es muy tranquilo. Estoy rodeado de naturaleza, o sea, no puedo pedir más, algo que me encanta. Así que genial. Eso es todo. Considera suscribirte si eres nuevo, te lo pido. Mi nombre es Nico, si no me conoces, déjale un pulgar arriba, que yo vea que te gusta esta clase de contenido.
Y eso vendría a ser todo. Un saludo y nos vemos en el siguiente video. Chao.